están? Misari Hernández saludándolos a todos con mucho gusto. Un martes más aquí en mi canal. Y si ustedes todavía no se han suscrito, acuérdense que ahí abajo está el botoncito de una vez, también la campanita de notificación, porque todos los martes subimos videos tan interesantes como este. Y el tema del día de hoy, aparte de ser muy interesante, es un tema muy bello, porque el día de hoy vamos a hablar de la empatía. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es la empatía exactamente? Y es que la empatía es un concepto tan amplio que muchos no se pueden decidir en que si es un sentimiento, es una emoción, es una habilidad cognitiva, es una habilidad social, es un valor. ¿Qué es exactamente la empatía? Vamos a ver si platicando un poco los siguientes puntos podemos llegar a una conclusión de qué es la empatía. Vamos a comenzar por su definición popular. Y es que yo creo que la definición más popular de la empatía es esta famosa frase de ponerte en los zapatos del otro. Pero nos vamos a dar cuenta que realmente va mucho más allá de eso. Porque, vamos a ponernos que cuando decimos ponernos en los zapatos del otro, obviamente, hablando figurativamente, estamos hablando de que vamos a tratar de percibir el mundo como lo ve la otra persona. Y al mismo tiempo vamos a tratar de percibir, entender o mínimamente ver los sentimientos, los pensamientos y el por qué actúa la otra persona de la manera en la que lo hace. Esto es algo muy importante, ya que a través de este proceso en el cual realmente hacemos un esfuerzo de nuestra parte por comprender al otro, ya lo estamos percibiendo como eso, como otra persona, como otro individuo que por ende, al ser diferente a mí, pues no percibe las cosas igual que yo y no maneja sus sentimientos y sus emociones igual que yo. Así que eso ya es algo muy importante porque le damos valor a la otra persona. Podemos empezar viendo cuál era el concepto realmente que se tenía en esta sociedad de la antigua Grecia de la palabra empatía. Y es que si bien en sus orígenes históricos para los griegos era importante porque era como un tipo de habilidad social, para ellos era muy importante que la sociedad, que las personas que conformaban la sociedad pues aprendieran a vivir sanamente y productivamente entre ellos. Por eso se requerían pues ahora sí que varias habilidades sociales como la simpatía, la comprensión, la humanidad, la urbanidad, el trato amable con los demás, y ahí también metían el concepto de la empatía. En fin, eran este cúmulo de habilidades y este cúmulo de rasgos que tenía que tener una persona pues para poder hacer funcionar la colectividad y la sociedad de la mejor manera, que era realmente lo que a ellos les interesaba. Pero a fin de cuentas el objetivo seguía siendo prácticamente el mismo, que es básicamente entender a la otra persona desde su punto de vista. Y ojo, entender no necesariamente es experimentar. Esto quiere decir que bien, yo puedo entender, yo puedo incluso alcanzar a comprender los sentimientos o pensamientos o acciones de la otra persona sin que necesariamente yo los haya experimentado. Esto es una de las magias de la empatía, porque la empatía no es de la experiencia previa que yo tenga, es de esta capacidad que tengo de realmente entender que al otro le han pasado cosas diferentes que a mí y por tanto tiene visiones diferentes de las cosas. Esta es una de las herramientas clave de la empatía y el cual nos va a hacer crecer como personas de una manera muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo empiezo a entender que para ser más empático tengo que ampliar mi visión del mundo, o sea, ver más allá de las cosas que son reales para mí, que son reales para mi contexto, que me han pasado a mí. Hay muchísimos más contextos y hay muchísimas otras experiencias de vida que cuando yo me decido a abrir un poco más los ojos y a investigar y a realmente buscar entender a los demás, pues ahí entonces es cuando ya estoy haciendo una labor por mi crecimiento personal. Esto es lo que va a marcar a la empatía como base de una sociedad solidaria, de una sociedad que pueda convivir sanamente. Por esto es muy importante que en las sociedades haya el concepto de empatía. Pero regresando a lo del crecimiento personal, en otra cosa en la que nos va a ayudar el ampliar la visión del mundo es que primero hay que ver para dónde, para adentro. Como siempre hablamos aquí de los sentimientos y de las emociones, para tener una mayor salud emocional y para trabajar nuestra inteligencia emocional hay que comenzar desde nosotros. Entonces, si yo empiezo primero a ver para adentro y a ver el
cuáles son mis emociones, cuáles son mis sentimientos, identificar, ponerle nombre. Aquí les dejo unos videos muy importantes donde hablamos acerca de eso, de nombrar nuestras emociones. Pues bueno, partamos desde ese punto bien simple. Primero tendría que entender las mías, comprenderlas y ponerles nombre para empezar a ver la diferencia que tienen con las de los demás. El por qué esta persona, este individuo que es otra persona independiente a mí, tiene estos sentimientos y estas emociones y las manifiesta completamente diferente a mí. Ahí es donde comenzaría a trabajar la empatía. Retomando el concepto histórico, vamos a viajar hasta los principios del siglo XX, específicamente hacia 1909, 1910 más o menos, porque ahí es donde la psicología, ya tal cual como una ciencia que es, empieza a acuñar el término de empatía. ¿Pero enfocado en qué? Vamos a ver que la psicología divide la empatía en 3 aspectos. No es como que sean 3 empatías o 3 tipos de empatía diferentes, sino que para comprenderlo un poco mejor, se podría decir que tenemos 3 ramas de la empatía o 3 ramas desde donde se puede estudiar la empatía. Comenzando con la primera, que sería la empatía cognitiva. Cuando uno habla de empatía cognitiva, se concentra 100% en que es una habilidad, una capacidad mental. Ya habíamos hablado de las capacidades cognitivas, que son todas estas capacidades y habilidades que tiene nuestra mente. ¿Para qué? Para procesar información, para también procesar aprendizaje. Todos estos pequeños procesos que hace nuestra mente, algunos básicos y otros más avanzados, que si analizar, que si observar, que si descartar. Todas estas cosas que construyen precisamente nuestra inteligencia, sobre todo nuestra inteligencia intelectual, pues bueno, ponen a la empatía como una de ellas, como parte de una de ellas, que es esta capacidad mental, como les digo, que es de realmente observar a los demás y llegar a través de un análisis, de un proceso de análisis, a comprender un poco mejor por qué esta persona siente de esta manera y por tanto comunica sus emociones y sus sentimientos de esa manera. La siguiente rama de la empatía sería la empatía emocional. Aquí se va a centrar 100% en que es una capacidad emocional, de que aparte que sea una capacidad mental y cognitiva que requiere de análisis y de todos estos procesos que hace nuestra mente, también tiene un punto emocional muy fuerte, porque ahí vamos otra vez a lo que les decía, el que primero hay que nosotros comprender, entender y nombrar nuestras propias emociones y por tanto entender nuestros procesos emocionales para poder llegar a ser empático con alguien más. Alguien que si bien puede estar experimentando emociones que yo ya he experimentado, tal vez también experimenta y manifiesta unas que yo todavía no me ha tocado experimentar. Y ahí es cuando comenzaría la afinidad también con las personas. Recuerden que les mencioné una palabrita ahorita muy interesante que se llamaba simpatía. Pues bueno, lo voy a mencionar aquí súper rápido porque a veces se puede confundir un poco el concepto de simpatía con el concepto de empatía. Aquí es donde nos vamos a agarrar mucho del concepto de lo emocional. ¿Por qué? Porque la simpatía es, ok, ya hice un proceso de empatía, de tratar de entender, de tratar de comprender el por qué actúas, te comportas, sientes y te manifiestas así. La simpatía va a ser algo extra donde yo aparte voy a sentir sintonía con esta persona. ¿Qué quiere decir esto? Que me voy a sentir cómodo y va a ser de mi gusto los comportamientos y las manifestaciones de esta persona. Por tanto, empieza a haber una simpatía entre nosotros. Ojo, la empatía tiene que ser independiente de esto. ¿Por qué? Porque la empatía nos va a ayudar a tratar de comprender, entender y convivir sanamente con una persona, aunque no sintamos simpatía de la manera en la que ellos manifiestan sus emociones. Y la tercera rama sería la empatía somática. La empatía somática se refiere al cuerpo. Y es que no sé si lo han notado, pero por ejemplo, cuando un periodista entrevista a otra persona, de repente se puede sentar más o menos de la misma manera en la que se está sentando la otra persona. Esto en lenguaje no verbal se llama rapport o compenetración, en el cual yo me doy cuenta que la otra persona, cuando yo me siento más o menos como él está sentado, se siente más cómodo y se siente más en confianza. Bueno, o más o menos también lo que hacen los psicólogos o las personas que dan psicoterapia, pues bueno, ellos adoptan cierta postura en la cual están viendo que la otra persona se está sintiendo cómodo. Pues bueno, eso es más o menos el tener esta percepción corporal. Es importante entender que la empatía no es un proceso automático. En ninguna de estas 3 ramas que
mencionamos va a ser un proceso automático, es un proceso que se tiene que desarrollar, como todas las habilidades cognitivas, como todas las habilidades sociales y emocionales, pues bueno, se tiene que desarrollar y va a ser a partir de nuestras experiencias y del cómo a nosotros desde niños, con nuestra experiencia de crianza, con nuestra experiencia en la escuela, las herramientas que nos den para desarrollar nuestra empatía, pues va a ser el grado de desarrollo que podemos llegar a tener en esta habilidad. Para comenzar, podemos plantear un proceso muy simple, que es ver, observar, que sería no solo el ya estoy percibiendo que hay algo ahí, me voy a poner a observar realmente, a observar a la otra persona, a observar su comportamiento, a observar sus expresiones, porque para trabajar la empatía hay que trabajar mucho también lo que es el lenguaje no verbal, lo que es ver más allá de lo que las personas dicen, sino que ver sus expresiones, ver sus comportamientos y luego analizar. Pero entonces, ¿por qué es tan importante la empatía? Sobre todo en este concepto que ya mencionamos del plano social, o sea, de nosotros como personas, como seres humanos que vivimos en una sociedad. ¿Por qué es tan importante que exista la empatía? Como ya puntualizamos, la empatía va a ser importante para cualquier proceso social sano. ¿Por qué? Porque incluye mucho de inteligencia emocional hacia mí mismo, pero también de esta inteligencia emocional para compartir con los demás. En el grado en el cual nosotros podamos comportarnos empáticamente, tratar de entender a los demás y no cegarme solo en que mi forma de ver las cosas, mi forma de hacer las cosas y mi forma de sentir va a ser la única válida, porque ahí está la palabra, cuando validamos a los demás ya estamos construyendo sociedad. Otra cosa muy importante es que, déjenme les digo, ¿qué es lo contrario a la empatía? Lo contrario a la empatía es la antipatía. Lo contrario a la empatía es la antipatía. Estoy segura de que han escuchado por ahí de que, bueno, es que esta persona es muy antipática, es que esta otra persona es muy antipática. Pues bueno, se refiere precisamente a eso. Una persona antipática sería alguien que no le interesa o no hace ese proceso de tratar de entender a los demás, de tratar de escuchar, observar y realmente asimilar cuál es el sentir y el pensar de la otra persona. Eso los hace personas difíciles con las cuales convivir. ¿Por qué? Porque pues obviamente va a haber por ahí tropiezos, malos entendidos, etcétera. Por eso también la empatía se ve como un valor positivo. Recuerden que los valores son precisamente estas normas de convivencia social, si lo queremos ver por ahí, estas habilidades sociales que nos van a hacer convivir y construir de una mejor forma como persona y como sociedades. Así que sí, la empatía también sería un valor y sobre todo es una habilidad de comunicación. La empatía en comunicación va a ser base y va a ser clave. ¿Por qué? Porque nos invita a escuchar. Ahora vamos súper rápido con otras ventajas de practicar la empatía. Aparte de las que ya hemos dicho, voy a mencionar súper rápido ventajas de ser una persona empática. Como ya habíamos dicho, las habilidades sociales en general. Y es que puedes conectar mejor con las otras personas se van a sentir en más confianza contigo. Así que van a hablar con más naturalidad, por tanto vas a tener relaciones más sanas, relaciones más constructivas, llámese en el entorno de lo personal, de lo laboral, en la escuela, donde sea. E incluso si ya tienes alguna problemática, como decíamos, porque en algún momento hemos sido personas antipáticas todos, si ya tuvimos problemas de comunicación, de conflictos, de problemas, nos puede ayudar a sanar conflictos, nos puede ayudar a sanar problemas, el hecho de entrar en esta conciencia de, tal vez me faltó un poco de empatía con esta persona. Otro tipo de habilidades de los que nos dota la empatía son habilidades para la vida en general. Estaríamos ganando mucha experiencia en lo que es las habilidades de liderazgo, de negociación, de colaboración y, como les decía, de mejorar nuestra comunicación. Y también no dejemos de mencionar estas habilidades de desarrollo personal que nos hace ganar la empatía, porque nos va a fomentar el desarrollar la conciencia de nuestras emociones, nos va a enseñar a validar nuestras experiencias emocionales, a validar lo que sentimos. Lo que sentimos es importante y vale, y es importante también para los demás. Tanto como todas las habilidades que nos ayudan a desarrollar nuestra salud emocional, pues nos va a hacer sentir mejor, nos va a dar bienestar, nos va a dar alivio y sobre todo va a poder reducir nuestra tensión emocional.
Pero entonces, ¿cómo son las personas empáticas o por qué unas personas son más empáticas que otras y cómo puedo desarrollarla? ¿Cómo puedo trabajarla como niño, como adolescente o como adulto? Las características básicas que va a tener una persona empática es saber escuchar, ser sensibles para ver y escuchar. Nada es 100% malo y nada es 100% bueno. ¿Por qué? Porque esto cierra mucho nuestra visión del mundo y cierra mucho nuestra visión de las personas. Hay que ver muchísimo más allá de lo que sea 100% una cosa o 100% otra cosa. No hay absolutos en esta vida. Entonces, ahora sí, cerrando, para desarrollar la empatía tendríamos que desarrollar nuestra escucha activa. ¿Qué quiere decir la escucha activa? Que es no solo estoy, oyendo lo que me estás diciendo, no, realmente estoy poniendo atención y estoy desarrollando lo que tú me estás diciendo, lo que tú me estás platicando. Observar más allá de las palabras, que esto ya se los dije. Para ser empáticos hay que observar el comportamiento de la persona, hay que observar sus gestos. Habríamos que ver con menos prejuicios. Los prejuicios y la empatía simple y sencillamente no van a compaginar. Esos prejuicios van mucho con eso de que no hay absolutos, porque los prejuicios vendrían a ser estas cosas que nosotros pensamos o inferimos de las otras personas solo porque se ven, actúan, son, tienen, etcétera, de tal o cual cosa. No ayudan ni a una comunicación efectiva ni a una comunicación empática. Son cosas que tendríamos que quitar. Pero cerrando todo, la idea central de la empatía es llegar a entender que el otro es diferente. El otro siente, piensa y se comporta diferente a mí, y que no por ser diferente es malo o está equivocado. Por eso la empatía siempre va a empezar por nosotros mismos. La empatía va a empezar por comprendernos a nosotros, el cómo trabajan nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero sobre todo el saber que son válidas todas nuestras emociones y las manifestaciones de ellos. Por tanto, si es válido lo mío, es válido lo de los demás. Así que, por último, te puedo decir que para empezar a ser empático, sélo contigo mismo. Entiéndete, compréndete y apréciate. Yo soy Misari y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao.